Hechos capítulo 20. Que el Señor Jesucristo te bendiga ahí donde quiera que te encuentres, mi hermano. Hoy vamos a estudiar estos 16 versículos, Hechos 20 del 1 al versículo 16, y el tema del día de hoy es coinonía. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, has puesto muchos principios, Señor. En ella, Señor, nos has dado vida, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz, Señor. En tu palabra, Señor, se demuestra la misericordia que has tenido en nosotros, para no nada más salvarnos, sino instruirnos, Señor, en tu camino, Padre. Gracias porque es una revelación, Señor, que es dada por el Espíritu a tus hijos, Padre Santo. Señor, te pedimos que el día de hoy puedas abrir nuestro corazón, abre el corazón y el entendimiento a cada uno de los que están escuchando en este día este precioso mensaje. Padre, todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, el tema del día de hoy, como les decía, es coinonía. Este término, esta palabra griega, es un término muy doctrinal del cristianismo. La palabra coinonía se refiere a la participación de una misma fe, pero se emplea muchas veces para demostrar o para ejemplificar o para identificar lo que es la comunión entre los hermanos. De hecho, la primera vez que aparece esta palabra obviamente en el Nuevo Testamento es en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando los hermanos están todos los días en el partimiento del pan, en las oraciones, y están en comunión, dice la palabra. Y esta es la palabra coinonía. Entonces hoy vamos a ver 3 principios que debemos de tener y que debemos de considerar en nuestra vida para mantenernos en coinonía, mantenernos en unidad, mantenernos sobre todo en este compañerismo como cristianos y como hermanos. Vamos a dar lectura a estos versículos. Hoy va a ser una manera diferente. Vamos a leer primeramente los 16 versículos, vamos a exponer algunos puntos históricos para irlo explicando poco a poco, y al último vamos a ver estos 3 puntos. Vamos a comenzar versículo 1, dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recordemos la clase pasada, capítulo 19, que hubo un alboroto en Éfeso. Bueno, después de que termina el alboroto ahí en Éfeso, dice la palabra del Señor en este versículo 1 que Pablo reúne a los discípulos y lo que hace es exhortarlos y abrazarlos. Y estas 2 palabras, subráyalas en tu Biblia: exhortarlos y abrazarlos. Posteriormente se despide y sale para Macedonia. Vamos a ver este mapa. Aquí tenemos este mapa. Bueno, aquí está la ciudad de Éfeso. Y en esta ciudad de Éfeso, obviamente aquí es donde surge el alboroto. Pablo estuvo aquí por 2 años. Y es muy probablemente, históricamente se dice que aquí en Éfeso, antes del alboroto, Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Y manda a Tito para entregar esa carta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que pasa este alboroto aquí en Éfeso, y lo que va a suceder es de que Pablo va a dar todo este recorrido, mi hermano, todo este recorrido, y va a regresar otra vez hasta este punto. Es donde vamos a ver el día de hoy. Todo ese recorrido va a estar en 16 versículos. Hay un dato histórico, pero lo vamos a analizar ahorita. Entonces, dice que después de que cesó el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, Macedonia es esta región de aquí. Obviamente estamos hablando de Filipos, Anfípolis, Polonia, Tesalónica, Berea. Todas estas ciudades pertenecen a Macedonia, ¿no? Entonces Pablo recorre estas ciudades nuevamente, estas iglesias, para platicar con los hermanos. Y ahorita vamos a ver una razón principal que tenía Pablo. Dice: después de recorrer aquellas regiones, versículo 2, y de exhortarles, nuevamente la palabra exhortación, y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia,
Si vemos, hay un solo versículo que nos dice que pasó por Macedonia y ya lo tenemos ahora acá en la parte de Grecia. Grecia es esta región de aquí, que es la región de Acaya. Y cuando habla de Grecia, básicamente estamos hablando de Atenas y de Corinto. Entonces, versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, o sea, se fue nuevamente hacia el norte en lugar de ir por mar, ¿no? Versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahora, es un grupo bastante grande el que tiene Pablo ahora. Y tú te puedes preguntar por qué tanta gente está acompañando a Pablo ahora en este viaje. Mira, vamos a ver cuál era la razón por la que Pablo estaba dando este tercer viaje, o al menos esta parte del recorrido. Vamos a ver 1 Corintios 16. No sin antes ver este mapa. Este mapa que tenemos aquí, como puedes ver, está la ciudad de Éfeso en este tercer viaje misionero. Y ahí es, como decíamos ahorita, donde Pablo escribe esta primera carta a los Corintios. La primera de Corintios la escribe en Éfeso antes del alboroto. Y en esta carta a los Corintios, Pablo da la explicación del por qué va a dar este recorrido. Mira lo que dice 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, que viene siendo las iglesias de Iconio, de Listra, Antioquía, ¿ok? Dice versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, o sea, cuando yo llegue a Corinto, cuando yo llegue, no se recoja entonces una ofrenda, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo estaba dando todo este recorrido por 2 razones. La primera razón es precisamente recolectar una ofrenda, porque en Jerusalén hay una necesidad. Entonces Pablo está desde Éfeso con la idea de decir, bueno, vamos a recorrer todas las iglesias de los gentiles con la idea y con la intención de recoger una ofrenda y llevar esta ofrenda a los hermanos en Jerusalén que están pasando nuevamente hambre. Y Pablo dice, bueno, cuando yo llegue allá, ustedes me entregan obviamente todo lo que apartaron, y entonces vamos a enviar para que vamos a enviar a algunos hermanos para que ellos lleven este donativo a Jerusalén. Y versículo 4 de este capítulo 16 de 1 Corintios dice, y si fuere propio, dice Pablo, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces Pablo aquí, la intención de Pablo está entre sí quiero ir yo a Jerusalén y no quiero ir. Recordemos que el Señor lo llama al ministerio, lo llama para que sea aquel evangelista a los gentiles. Para ser el evangelista, llevar la palabra a los judíos, para eso está Pedro. Pero Pablo fue específico al Señor diciéndole que era para los gentiles. Entonces, en este momento hay una necesidad en Jerusalén. Pablo está dando este recorrido para recolectar esa ofrenda y llevarla a Jerusalén. Y Pablo está pensando en enviar a estos hermanos como testigos de que cada una de las iglesias dio ese donativo, y para que esos testigos vayan viendo que durante todo el camino no se toman ningún dinero de ahí y puedan llegar a Jerusalén íntegro esa ofrenda. Es básicamente por eso están acompañando tantos a Pablo, ¿no? Y Pablo tiene en su corazón alguna cosquillita de sí llegar a Jerusalén, por lo que se escribe en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Vamos a continuar leyendo, ¿no? Versículo 5 del capítulo 20 de Hechos. Dice que estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Regresamos al mapa. Básicamente lo que podemos ver es que Pablo está en esta parte de Macedonia, pasa por todas las iglesias, recorre Grecia, o sea, la iglesia de Atenas y la iglesia de Corintios, y dice que hay unas acechanzas, y en esas acechanzas probablemente Pablo se entera de que si va en barco probablemente lo vayan a querer matar o algo. Entonces no se nos explica bien en la Biblia, pero toman la decisión de ir hacia el norte nuevamente, a la región de Macedonia, hasta esa parte de acá. Pero pasa algo interesante, ¿no? Dice que ellos llegan a Troas, se adelantan, y Pablo acá en Filipos
aquí celebra las Pascuas y nuevamente hay un cambio en la narrativa del libro de los Hechos. Lucas está escribiendo este cambio. No sé si recordamos que Lucas en el capítulo 16 se integra de Troas, en la ciudad de Troas, cuando llega Pablo con Timoteo. Lucas se integra ahí y hay un cambio de narrativa donde dice y fuimos y vivimos y llegamos y después en Filipos se queda nuevamente Lucas en el capítulo 16 y hasta ahorita en el capítulo 20 nuevamente Lucas acompaña otra vez a Pablo. Ahí está este cambio de narrativa y ahora lo va a acompañar hasta Jerusalén, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando en el versículo 5? Dice que ahí pasaron los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, dice, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. La intención de Pablo es llegar con esta ofrenda a Jerusalén, pero sobre todo llegar para el día del Pentecostés, celebrar esta fiesta ahí con ellos. Versículo 7. Dice el primer día de la semana, porque algo pasa en Troas, ¿no? Dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué está pasando en esta ciudad de Troas? Bueno, dice primeramente que se reúnen el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Y en Troas se está reuniendo toda la iglesia. Pablo reúne a toda la iglesia para presentar la cena del Señor. Eso es a lo que se está refiriendo cuando dice que se reunieron para partir el pan. Y hoy en la actualidad, para poder compartir la cena del Señor, lo hacemos con un pedacito de pan y un juguito, ¿no? de uva. Bueno, antes literalmente era una cena. Entonces lo que hacían era, todos los hermanos llevaban una cena y durante la noche, durante las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, cenaban como iglesia y como hermanos. Y a estas fiestas, a estas reuniones les llamaban reuniones ágape, que significa amor. Entonces estas reuniones eran unas reuniones de amor. La iglesia en Troas, Pablo va con ellos a Troas y hace esta reunión de amor, esta reunión ágape, la Santa Cena del Señor, pues, para que podamos entenderlo. Hace esta reunión ahí, pero hay algo interesante, dice que Pablo tiene que al día siguiente irse, y Pablo sabe que no hay mucho tiempo como para poder explicarle a los de la iglesia todas las verdades de la palabra. Y hay que entender esto. En ese entonces no había internet, no había libros. Es más, ni siquiera se había escrito un evangelio. ¿Me explico? Entonces, lo que Pablo tenía que enseñarle a la iglesia no podía esperar. Y es por eso que aprovechó el tiempo Pablo en esta iglesia de Troas para explicarles. Dice que después de que se reúnen y cenan, Pablo alarga su discurso hasta la medianoche. Ahora, está narrando una historia aquí, porque el discurso realmente Pablo lo alarga hasta la mañana, porque dice que hasta el alba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pablo llega, da la Santa Cena, la comparten entre los hermanos, están todos gozosos, y Pablo empieza a hablar de la palabra y empieza a instruirlos. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 8, Hechos 28. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Era de noche, obviamente no había electricidad, y lo que ponían eran una especie de lámparas. Hay algunos comentaristas que dicen que había muchas lámparas porque, como estas fiestas cristianas les llamaban ágape, que significa amor, muchos gentiles ya le habían dado un sentido inmoral a estas fiestas. Ellos decían, pues es que las fiestas son de amor, ¿verdad? Entonces hay algo de inmoralidad en esas fiestas y por eso se reúnen para demostrar el amor. Y Pablo, la iglesia en sí dice que para que los gentiles no se quedaran con esa idea, ellos ponían muchas lámparas para poder alumbrar y que pudieran ver exactamente lo que estaba pasando en estas fiestas. Este es un comentarista, simplemente lo traigo aquí a la mesa y al estudio para que tú lo puedas contemplar. Puede que sea cierto, puede que no, la Biblia no lo explica, pero al menos un comentarista, algunos comentaristas mencionan esta parte, ¿no? Y es interesante otra cosa, que ellos se reunían el primer día de la semana. No sé si has escuchado o a alguien que te dice, no, es que tú tienes que reunirse, la iglesia tiene que reunirse los sábados porque ese es el día del Señor, los domingos no, porque si estás celebrando, si estás juntándote, reuniéndote otro día para el Señor, es para otro Dios. Y que yo no sé, pero muchas veces me he topado con gente que dice que tiene que ser el sábado. Y aquí podemos ver que la iglesia primitiva, al menos en Troas, se reunía los domingos, o sea, el primer día de la semana.
Y se reunían el domingo porque ese día celebraban precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en la actualidad nos reunimos en nuestra iglesia los domingos porque es más cómodo. Pero no quiere decir que sea el día que tenemos que reunirnos. Nos podemos reunir cualquier día de la semana. De hecho, en nuestra iglesia nos reunimos los miércoles, nos reunimos los viernes, los jóvenes se reúnen los sábados, varones, mujeres. Y nos reunimos el domingo como principal, pero puede ser cualquier día de la semana. Entonces, no es específicamente una reunión en sábado, sino que es una reunión, ellos se reunían al menos en domingo, que era el primer día de la semana, para poder celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Versículo 9 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. O sea, estas pláticas de Pablo doctrinales eran pesadísimas, ¿no? Dice: vencido del sueño, este Eutico cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Eutico, probablemente hay que recordar una cosa, ¿no? Que era el primer día de la semana, no se descansaba el domingo. Entonces era el primer día de la semana, era un día de labor, y Eutico probablemente trabajó, ¿no? Y llega muy cansado, llega a celebrar estas fiestas, y una vez que llega a celebrar las fiestas, pues imagínate aventarte toda una clase doctrinal de Pablo, todo un estudio bíblico. Entonces se sienta en la ventana para agarrar el fresquecito probablemente, y le venció el sueño, y lo que podemos ver es que se queda dormido desgraciadamente y cae del tercer piso y se mata, ¿no? Y todos dirían que se hizo otro alboroto ahí, ¿no? Porque vieron a un hermano que cayó y murió, y Pablo estaba ahí. Entonces yo me imagino, y es válido imaginarse, que hay muchos hermanos que fueron a agarrar a esta persona a ver cómo estaba, y entre ellos dice que uno de los que baja es Pablo. Dice el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Fíjate lo que pasó. Eutico cae después de haberse quedado dormido, cae, se mata. Pablo desciende y se echa sobre él y lo abraza. Dice que lo abrazó y dijo: no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido, o sea, Pablo hace esta acción y se sube nuevamente Pablo, parte el pan y comido, dice, habló largamente hasta el alba, o sea, hasta la mañana, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué pasó, no? Cuando tú lees esto, dices, ¿qué onda? O sea, porque fue un milagro, o sea, es una resurrección, es un milagro de esos que pocas veces se ven, son muy esporádicos, una resurrección. Cuando Pablo vaya y abraza a esta persona, dices, wow, pero parece que la Biblia no se enfoca, parece como si lo pasaran de largo, y de hecho Pablo no pone mucha atención en esto, simplemente va, lo abraza y dice, está vivo, no pasa nada. Se levanta Pablo y nuevamente empieza a dar este estudio, empieza a dar esta doctrina, empieza a hablar, empieza a predicar, porque Pablo sabe que no tiene mucho tiempo que perder. Pablo, vamos a ver que Pablo ya el Espíritu le está diciendo que es muy probable que ya no regrese nuevamente a ninguna de estas iglesias. Es su último viaje a estos lugares. Lo que vamos a ver es de que después Pablo llega a Jerusalén y luego es capturado, es preso y lo llevan hasta la parte de Roma. Entonces Pablo ya no va a llegar a estos lugares. Y Pablo entiende eso. Lo que Pablo necesita no es que vean un milagro de resurrección. Claro, qué padre que lo pudieron ver. Lo que Pablo necesita es que sigan estudiando la palabra, que sigan estudiando los principios bíblicos, porque es la palabra del Señor la que nos va a dar vida. Recordemos Juan 5:39, ¿no? Escudriñar las escrituras porque en ella tenemos vida eterna. Y Pablo parece que lo hace a un lado, simplemente dice, ok, bueno, está bueno, con una palmadita en la espalda, vámonos para arriba y vamos a seguir enseñando. Y eso pasó a las 12 de la noche, porque dice que era medianoche. Bueno, pasaron todavía 6 horas más y Pablo siguió predicando después de haber hecho una resurrección. Eso es increíble, mi hermano. Es increíble. Vamos a continuar con esta hermosa enseñanza. Y aquí en este punto yo puedo resaltar 2 cosas, porque fue muy largo lo que Pablo estuvo hablando. Y hoy en día, mi hermano, en las iglesias
Es muy raro que tú veas una iglesia que se reúna tanto tiempo. Es más, es muy raro que veas hermanos que estén dispuestos a quedarse media hora más en algún estudio o media hora más en alguna predicación. Hoy en día es muy común que todos estemos viendo el reloj cuando el pastor esté predicando, cuando la pastora esté predicando, porque queremos irnos de ahí. No hay mucho interés, hay muy pocos hermanos que muestran este interés. Y yo puedo resaltar dos cosas aquí. Número uno, tremendo deseo y amor de Pablo para enseñar. O sea, sí, es increíble, porque cualquier persona después de haber viajado tanto y en pocos días estuviera cansadísimo, pero Pablo, en ese anhelo de querer transmitir toda la verdad que Dios le ha revelado a él, tratar de doctrinar a todas las iglesias. Es increíble ver la pasión de Pablo y el amor que tiene por toda esta gente. Es increíble. Y número dos, el deseo de los hermanos por aprender. Si algo puedo remarcar es ese deseo tan hermoso de los hermanos por aprender la palabra del Señor. Versículo 13 dice: nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y aquí está otra cosa interesante. Dice que, vamos a ver el mapa nuevamente, están aquí la parte de Troas, aquí se ve, están Troas, dice que llegan a Asón, dice que ellos de Asón embarcan. Sí, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Entonces ellos lo que hacen es, de Troas navegan hasta Asón y Pablo se va por tierra. Entonces aquí hay varios puntos. Dicen, bueno, ¿por qué Pablo se fue por tierra? ¿Por qué sube a todos en la barca, no? ¿Y por qué Pablo decide caminar? Hay varios puntos en esto. Hay tres comentarios diferentes. Hay unos que piensan que por la salud de Pablo, ¿no? Que Pablo muy probablemente está mal de salud y que no puede viajar en barco, ¿no? Yo la verdad no creo, porque lo vemos después que va a viajar en barco. El segundo comentario, dicen que conociendo el carácter de Pablo, Pablo decía, bueno, ¿para qué me subo a la barca? Si hay una barca ya todos van evangelizados. Mejor voy por tierra y sirve a ver que me topo a alguien más para evangelizar, ¿no? Es un segundo comentario. El tercer comentario y una tercera posibilidad es a la cual yo me apego un poquito más. Mira lo que dice. Esta tercera oportunidad es que Pablo necesitaba un tiempo a solas, para meditar con el Señor. Y yo me apego mucho en esta posibilidad, porque lo que vamos a ver cuando llegan a Mileto, y que tiene la próxima semana lo vamos a poder estudiar, que llegan a Mileto y hace una conferencia de pastores, básicamente, que está tremenda. En esta conferencia de pastores, Pablo les dice que el Espíritu le ha revelado que vienen tiempos difíciles. Dice, me van a atar, me van a encarcelar, vienen tiempos difíciles. Y es muy probable que en esa revelación Pablo quiera estar un tiempo a solas con el Señor, en meditación con el Señor. Y a partir de aquí lo que tú vas a ver, y muchos comentaristas lo ponen de esta manera, una similitud de lo que Pablo va a pasar con lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Empezamos primeramente por este punto donde nuestro Señor está un rato a solas con el Padre, diciéndole que pase si es posible esa copa de él. Y aquí vemos a Pablo queriendo pasar este tiempo a solas. Continuamos leyendo, ¿no? Versículo 14 dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándola a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar allí el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces Pablo ya había propuesto en sí llegar a Jerusalén, y dice que agarran toda esa ruta porque no quieren pasar por Éfeso. Y es que sea mala onda Pablo, pero él quiere llegar a Jerusalén el día del Pentecostés, y faltan pocos días para llegar. Entonces es por eso que llegan a Mileto, porque si llegase a Pablo a ir a Éfeso, muy probablemente lo iban a entretener los hermanos, porque era muy querido.
Muy probablemente Pablo llegando a Éfeso, los hermanos, oye, qué bueno que está aquí, Pablo, quédese conmigo, yo le invito a la comida, pero hey, mañana en mi casa, mañana yo le invito el almuerzo, y lo iban a entretener. Entonces Pablo estaba enfocado en llegar a Jerusalén, llevar esta ofrenda, pero sobre todo llegar el día del Pentecostés. Entonces, ¿qué podemos extraer de estos, mi hermano, de estos versículos? Hay 3 principios que aprender, como lo dije al inicio de este estudio. Lo primero que podemos ver, el primer principio que debemos todos de considerar para poder mantenernos en armonía, para poder mantenernos en koinonía, en comunión entre hermanos, y es algo que Pablo nos resaltó en algunos versículos. Mira, el versículo 1 dice que Pablo reúne a los hermanos y los exhorta. Versículo 2 nuevamente dice que pasa por esta parte de Macedonia con los hermanos exhortándolos en su palabra. Versículo 10, cuando cae Tíquico, vemos que Pablo está exhortando a la iglesia. Este es el primer principio que debemos de tener todos, hermanos: la exhortación los unos con los otros. Y cuando hablamos de exhortar, mi hermano, no hablamos de regañar. Exhortar literalmente significa llamar al lado. Cuando alguien cae o incurre en algún pecado, cuando alguien cae moralmente, mi hermano, de la congregación entre nuestros hermanos, es muy fácil señalar. Pero no se trata de señalar. Exhortar no es regañar a la persona por lo que hizo, es llamarlo al lado, ponerlo en el hombro, con palabras, decirle que lo que se hizo estuvo incorrecto, pero yo te apoyo, mi hermano. ¿Me entiendes? Mi hermano, si un hermano cae, de corazón exhorta a este hermano. Otro principio que debemos de tener y que vimos en Pablo es algo que Pablo hacía constantemente. Nuevamente en ese versículo 1 dice que Pablo exhortaba y abrazaba a los hermanos. Cuando cae Éutico, lo abraza. Entonces Pablo lo que hacía era abrazar hermanos. Mira, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estas 2 palabras, mi hermano, son necesarias siempre que vayan de la mano: gracia y verdad. Verdad para entender el pecado, para entender la caída, pero acompañado siempre de la gracia, recordando, hermanos, que Dios nos ha perdonado también a nosotros, que Dios nos va a levantar y nos ha levantado muchas veces. Por eso es necesario que siempre la exhortación, siempre el hablar al hermano y el ponerlo en el hombro, siempre tiene que ir acompañado de un abrazo. Como hermanos es necesario exhortarnos y abrazarnos en tiempos difíciles, pero también en tiempos complicados, en tiempos de gozo, en tiempos de alegría. Siempre como hermanos en comunión, en koinonía, debemos de mantenernos siempre en exhortación y en abrazo los unos a los otros. Mira, vamos a espiritualizar un poco lo de Tíquico cuando cae. Tíquico, mi hermano, está en la parte de atrás de la iglesia. Están todos enfrente escuchando a Pablo, y Tíquico está hasta allá al fondo, sobre una ventana, cada vez más retirado. Y tú tal vez, mi hermano, o algún hermano de la congregación, tal vez cuando empezó y se convirtió al cristianismo, llegaba a la iglesia y era de los primeros que se sentaba en la fila. Y venía buscando a Dios, y venía buscando que Dios le hablara. Y no sé, pero poco a poco, este hermano, o incluso tú, te fuiste retirando y te fuiste alejando un poquito más a la fila de atrás, ir a la fila de atrás, probablemente hasta el grado de sentarte en la ventana como Tíquico. Mi hermano, tal vez como Tíquico no te caigas del 3er piso y mueras, pero déjame decirte que esos hermanos sí están muriendo espiritualmente, porque se están alejando poco a poco, se están quedando dormidos, están muriendo espiritualmente. ¿Y sabes qué necesitan esas personas? Que los exhorte y los abrace. ¿Me entiendes? Un hermano que los exhorte y los abrace. Todos podemos llegar a este punto, mi hermano. Así que es necesario nuevamente que podamos exhortar y abrazar. Y por último, hay algo que Pablo hace en Troas, que es la cena del Señor. Pablo los conduce al amor.
Pablo está conduciendo a toda la iglesia a que recuerden el amor. Mira, en las bodas cristianas, algunos pastores, no todos, pero es común, es muy común que cuando dos hermanos, obviamente parejas, se casan, lo último de la ceremonia es la cena del Señor. Cuando hacen la ceremonia de bodas, es lo último. Y siempre que hacen esto por primera vez como matrimonio, hay que decirles esto. Esto es lo que tú tienes que hacer en casa. Esto te va a servir mucho. Es como si fuera un botiquín de primeros auxilios cuando tengas problemas con tu pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque honestamente en el matrimonio son dos pecadores viviendo o tratando de vivir juntos, mi hermano. Siempre va a haber uno ofendiendo al otro. Tal vez queriendo o tal vez sin querer, pero siempre va a haber algún problemita. Y cuando surgen esos problemas, tú lo que tienes que hacer es ir a ese botiquín de los primeros auxilios, que es la Santa Cena del Señor, y recordar el amor. ¿Cómo podemos lidiar con estas cosas? Mira, mi hermano, si esperas a que él cambie, mi hermana, si tú esperas a que tu esposo cambie, déjame te digo que es complicado, es lento el proceso. Sí, Dios nos va perfeccionando en el camino, pero honestamente va a ir lento el asunto. Y mi hermano, si tú quieres que ella cambie, te digo lo mismo, probablemente va a ir muy lento el asunto. Y es por eso que tenemos que tener esto siempre presente, el botiquín de los primeros auxilios. Pedro y Juan en sus cartas dicen que el amor cubre multitud de pecados. ¿Y sabes dónde vemos el amor? ¿Sabes dónde vemos el amor? En la cruz. Es por eso que la Santa Cena es el recordatorio del amor, y es por eso que como hermanos debemos siempre de voltear a la cruz cuando estemos en medio de estas tribulaciones, en medio de estos desacuerdos, aún como parejas. Cuando pones a Cristo en el centro, cuando pones en el centro que Cristo murió por el perdón de mis pecados, créeme que te va a ser más fácil perdonar las ofensas de los demás, mi hermano. Absolutamente estoy convencido de que sí va a ser. Y este es el tercer principio, que entre hermanos podamos recordarnos el amor a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Exhortar, abrazar, recordar el significado del amor. Cuando tú honestamente ya estás harto de muchas cosas, harto de las situaciones con tus hijos, harto de las situaciones en el trabajo, harto de las situaciones con tu jefe, harto de las situaciones con tu cónyuge. ¿Cómo puedes poner en práctica estas cosas? ¿Cómo puedes llegar a este punto? Porque tú me vas a decir, bueno, se escucha muy bonito lo que está diciendo esos principios, pero ¿cómo le hago, no? Bueno, hay que tener un punto muy importante. Recuerda lo que hizo Pablo, de Troas a Asón. Pablo tuvo que tomar un momento a solas con el Señor para ponerse a meditar. Cuando tú te encuentres en una situación igual, mi hermano, tómate un tiempo a solas con el Señor y que el Señor te dé esa tranquilidad y que te guíe a poder exhortar, abrazar y recordar el amor en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y recordando siempre que la palabra del Señor nos reaviva todos los días.